Hola, mi nombre es Antonio y te doy la bienvenida a Cadmio, curso de apoyo docente con material interactivo. Hoy vamos a ver las leyes ponderales. Asegúrate de quedarte hasta el final del video y no dudes en suscribirte al canal, darle like y en escribir en comentarios si tienes alguna duda o pregunta. Te trataremos de responder lo más rápido posible. Empecemos. Empecemos con un poco de historia. En los tiempos de la alquimia, se había observado que un metal después de la combustión generaba un producto que había perdido masa. A finales del siglo XVII, George Stahl propone que esa pérdida de masa corresponde al flogisto, del griego phlogiston, que significa inflamable. Para Stahl, los materiales inflamables, como por ejemplo los metales, estaban formados de materia y flogisto, y al calentarse podían liberar ese flogisto. Volvamos al siglo XXI un instante y hagamos un experimento. Medimos la masa de un clavo de hierro. Fíjate en el valor de la balanza. Conforme pasa el tiempo, observamos que se forma una capa anaranjada en la superficie del clavo y que su masa aumenta. Hacemos el mismo experimento, pero esta vez en un matraz cerrado. Vuelve a fijarte en la balanza que marca la masa del sistema. De nueva cuenta, observamos que se va formando una capa anaranjada en la superficie del clavo, pero esta vez la masa no varió. ¿Por qué pasa esto? En ambos casos lo que sucede es que el hierro metálico del clavo reacciona con el oxígeno del aire y se forma óxido de hierro 3. Se puede representar la reacción de manera simbólica como ves aquí. En el primer experimento el sistema está abierto y por ende no podemos determinar la masa de oxígeno que reacciona con el clavo. En cambio, en el segundo caso, al ser un sistema cerrado, hay una cantidad fija de oxígeno. Ahora podemos medir la masa total del sistema antes y después de la reacción. De este experimento podemos deducir que la masa total de un sistema se mantiene constante durante una reacción química. Este mismo fenómeno lo observó Lavoisier hace más de 200 años. En uno de sus experimentos, en los que quemaba metales en sistemas aislados, observó que parte del aire se consumía. Un matraz con mercurio, conectado mediante un tubo a un cierto volumen de aire, es calentado durante algunos días. Al aumentar la temperatura, el mercurio reacciona con el oxígeno del aire, formando óxido de mercurio, de color rojizo. Y se puede observar cómo el volumen de aire en el tubo disminuye. Este experimento permitió demostrar que uno de los componentes del aire, el oxígeno, es el responsable de este fenómeno, desmontando así la teoría del flogisto y dando pie a la química moderna. En 1785, Lavoisier postula la ley de la conservación de la masa. En un sistema aislado, durante toda reacción química, la masa total en el sistema permanece constante. En el dibujo puedes ver el montaje experimental que utilizó Lavoisier y a la derecha un dibujo que muestra los experimentos que le permitieron demostrar la importancia del oxígeno en la respiración. Como anécdota, Lavoisier fue guillotinado en 1794 por las tropas de la Revolución Francesa. El matemático Lagrange dejó esta frase para la historia: les ha bastado un instante para cortarle la cabeza y 100 años tal vez no bastarán para reproducir una similar. En 1779, el químico francés Joseph-Louis Proust establece que muestras diferentes de un mismo compuesto siempre contienen los mismos elementos y en la misma proporción de masa. Veamos qué significa esto. En otras palabras, un compuesto dado está definido por proporciones de masa fijas de diferentes elementos. Supongamos que tenemos tres muestras que han generado dióxido de carbono. Podemos, una muestra de combustión de papel, una proveniente de la respiración y otra proveniente de una bebida gaseosa. Y tenemos las diferentes masas de dióxido de carbono que se han generado. Podemos entonces determinar la masa de carbono y oxígeno en las respectivas muestras de manera experimental y luego la relación que hay carbono-oxígeno en cada una de las muestras. Observamos que esta proporción se mantiene constante. Sin importar la masa ni la proveniencia de la muestra, la relación carbono-oxígeno es constante en el dióxido de carbono. Si la proporción de masas es fija,
la proporción de átomos también debe ser fija. Y eso significa que todas las moléculas de dióxido de carbono deben tener la misma composición. En este caso es el CO2. Otra de las leyes ponderales es la ley de las proporciones múltiples. En 1803, el químico inglés John Dalton enuncia que si dos elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto, la masa de uno de los elementos que se combina con una masa fija del otro mantiene una relación de números enteros pequeños. Veamos a través de un ejemplo qué significa esto. Si 14 gramos de nitrógeno reaccionan con diferentes masas de oxígeno, darán lugar a distintos compuestos. En la tabla se pueden ver las diferentes masas de oxígeno que forman compuestos con nitrógeno. Si comparamos las masas de oxígeno entre ellas, vemos que se relacionan por números enteros pequeños, del 1 al 5. Podemos también determinar la relación oxígeno-nitrógeno en cada caso. Y al comparar estas proporciones entre sí, encontramos la misma relación de números pequeños, del 1 al 5. Estos compuestos corresponden a los distintos óxidos de nitrógeno. De manera molecular, esta ley significa que cada compuesto diferente, formado por los mismos elementos, tendrá una proporción de átomos distinta. En 1791, el químico alemán Jeremias Richter postula que las masas de dos elementos diferentes que se combinan con una misma cantidad de un tercer elemento guardan la misma relación que las masas de aquellos elementos cuando se combinan entre sí. Dicho de otra manera, dos elementos que por separado reaccionan con un tercero en ciertas proporciones van a guardar un múltiplo de dicha proporción cuando reaccionen entre sí. Veamos un ejemplo para explicar esta ley. Sodio, cloro y yodo pueden reaccionar entre sí. Experimentalmente, 1 gramo de sodio reacciona con 1.54 gramos de cloro, mientras que 1 gramo de sodio reacciona con 5.52 gramos de yodo. La relación en masa que existe entre yodo y cloro es 3.58. Según la ley de Richter, si cloro y yodo se combinan entre sí, guardarán un múltiplo de esta proporción. Experimentalmente observamos que 1 gramo de cloro reacciona con 1.19 gramos de yodo. La relación de masa entre yodo y cloro es 1.19, lo que es igual a 1/3 de 3.58, por lo que se cumple esta ley de Richter. Los compuestos corresponden a cloruro de sodio, yoduro de sodio y tricloruro de yodo. Una implicación de la ley de Richter es que los átomos de un mismo elemento tendrán siempre la misma masa. La última ley ponderal que veremos es la ley de los volúmenes de combinación. En 1809, el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac determina que cuando los gases reaccionan entre sí para formar otros gases, y todos los volúmenes se determinan a la misma presión y a la misma temperatura, la relación entre los volúmenes de los gases en reactivos y en productos se puede expresar en números enteros. Supongamos que tenemos un sistema cerrado con un pistón móvil conectado a dos cilindros de gas. En uno de los cilindros tenemos nitrógeno y en el otro tenemos hidrógeno. Al abrir la válvula del tanque de nitrógeno, aumenta el volumen del sistema. Hemos añadido aquí 11.2 litros de nitrógeno. Fíjate que ni la presión ni la temperatura cambiaron. Ahora abrimos la válvula del tanque de hidrógeno y el volumen vuelve a aumentar. Ahora hemos añadido 33.6 litros de hidrógeno. Los dos gases empiezan a reaccionar y observamos que hemos formado otro gas, que es el amoníaco, y que el volumen ha disminuido a 22.4 litros. Si calculamos la proporción de volumen de los gases antes y después de la reacción, entonces tenemos que el volumen de del volumen de reactivos entre el volumen de productos es 44.8 entre 22.4, lo cual es igual a 2. Esta proporción de volúmenes antes y después de la reacción se expresa en números enteros, como enuncia la ley de Gay-Lussac. Si vemos la ecuación de la reacción,
Una molécula de nitrógeno reacciona con 3 de hidrógeno para dar 2 moléculas de amoníaco. Una de las implicaciones de la ley de Gay-Lussac es que el volumen de los gases guarda una relación con la estequiometría de la reacción. Hagamos juntos el siguiente ejercicio. Se nos pide analizar la tabla y determinar qué muestras son el mismo compuesto y cuáles son compuestos distintos. Después, se nos pide determinar la masa de E sabiendo que está comprendida entre 1 y 2 en la muestra 7, entre 1 y 2 gramos. Bueno, antes que nada podemos aseverar que las muestras 1 a 4 son diferentes de las muestras 5 y 6 y de la muestra 7, puesto que están constituidas de elementos diferentes, los elementos A, D y E. El primer paso para distinguir las muestras entre sí es calcular la relación en masa de cada muestra. Para saber qué productos son el mismo, utilizaremos la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. De esta ley sabemos que dos muestras con misma proporción de masa corresponden al mismo producto, por lo que las muestras 1 y 3 son un mismo compuesto y las muestras 5 y 6 son un mismo producto pero diferente al anterior. Aquellas muestras con proporciones de masa distintas son productos diferentes. Las muestras 1, 2 y 4 corresponden entonces a productos distintos formados a partir de los elementos A y D. Al comparar sus proporciones de masa, observamos que se pueden expresar en números enteros pequeños, por lo que corroboramos que cumplen con la ley de Dalton. Para la última etapa, sabemos de la ley de Richter que si una cantidad fija de D reacciona tanto con A, muestra 3, como con E, muestra 6, A y E guardarán la misma relación al reaccionar entre sí, la misma relación de masa. La relación de masa que existe entre A y E es 4.13, por lo que en la muestra 7, la masa de A entre la masa de E será igual a un múltiplo de 4.13. Despejamos la masa del elemento E y obtenemos que debe ser igual a un múltiplo de 0.69. Como sabemos que la masa de E está comprendida entre 1 y 2 gramos y que este múltiplo debe ser un número entero, entonces el múltiplo debe ser 2 y la masa del elemento E es entonces igual a 1.38 gramos. Hasta aquí hemos llegado con las leyes ponderales. Ahora es tu turno. Pausa el video y tómate el tiempo de realizar los siguientes ejercicios. Si tienes dudas, puedes comentar en el canal y te responderemos enseguida. Gracias, hasta la próxima.